Vamos a resolver el problema número 8 de movimiento rectilíneo uniforme. Una canoa desarrolla una velocidad media de 18 nudos moviéndose aguas arriba por un río y de 21.5 nudos cuando va aguas abajo. ¿Cuál es en metros por segundo la velocidad media de la corriente y cuál es la propia de la canoa? Es lo que nos pide el problema. Acá tenemos un gráfico que está representando el problema. La velocidad del río asumiendo de que va de arriba hacia abajo y en una primera condición la canoa está en sentido contrario. La canoa tiene una velocidad v sub c que va en sentido contrario a la velocidad del río. Y en una segunda condición la canoa está en el mismo sentido que la velocidad del río. Entonces podemos plantear nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones vendrían dadas de la siguiente forma. Para la primera condición, cuando tienen diferentes sentidos la velocidad de las aguas del río y de la canoa. Decimos, la velocidad de la canoa menos la velocidad del río. Esto va a ser igual a los 18 nudos que nos dice el problema, que cuando la canoa se está moviendo aguas arriba por un río. Entonces esto es igual a 18 nudos. Vamos en la siguiente condición. Cuando la canoa y el río tienen el mismo sentido, la velocidad es de 21.5 nudos. Lo que nos dice el problema, ¿no? Cuando va aguas abajo. Planteemos eso como una segunda ecuación. La velocidad de la canoa más la velocidad del río es igual a 21.5 nudos. Esta, la anterior, la ecuación 1 y la que sigue la ecuación 2. Debemos resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, la 1 y la 2, y las incógnitas son la velocidad de la canoa y la velocidad de las aguas del río. Vamos a despejar la velocidad de la canoa de la primera ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a despejar velocidad de la canoa de la ecuación 1. Despejando de la ecuación 1 la velocidad de la canoa nos va a quedar que es igual a 18, no vamos a anotar ya las unidades para hacerlo un poco más simple el cálculo. 18 y esta velocidad de las aguas del río que está con signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo, con signo cambiado. Sería igual a 18 más la velocidad del río. Ahora, esta velocidad de la canoa que despejamos podemos reemplazarla en la ecuación 2, reemplazarlo ahí de esta forma. Lo vamos a hacer. Esto que hemos despejado lo reemplazamos ahí y vamos a tener que queda de la siguiente forma: 18 más velocidad de las aguas del río más la velocidad de las aguas del río igual a 21.5 nudos. Esto podemos sumarlo, nos va a quedar entonces 18 más 2 veces la velocidad de las aguas del río igual a 21.5. Podemos despejar este 18, lo podemos llevar al otro miembro y pasar con signo cambiado. Tenemos 2 velocidades del agua del río igual a 21.5 menos 18. Y por último el 2 que está multiplicando la velocidad pasa a dividir. 21.5 menos 18 dividido entre 2. Si calculamos esto, la velocidad de las aguas del río es 1.75, pero ¿qué cosa? 75 nudos. Ecuación 2 para determinar la velocidad de la canoa. De la ecuación 2 vamos a despejar la velocidad de la canoa. Nos va a quedar 21.5 menos la velocidad de las aguas del río. Y reemplazamos velocidad de la canoa. 21.5 menos 1.75. Y la velocidad de la canoa es 19.75 nudos.
Podemos expresar la velocidad de la canoa en metros por segundo, y para eso debemos conocer que un nudo es igual a 1855 metros por hora. Podemos convertir entonces. Decimos, la velocidad de la canoa es 19.75 nudos. Y aquí colocamos el factor de conversión. Un nudo es igual a 18.55 metros por hora. Entonces este nudo con este nudo se va a ir. Y nos va a quedar que la velocidad de la canoa es 19.75 multiplicado por 1855, pero metros sobre hora. Ahora también debemos llevar la segunda, entonces multiplicamos una hora 3600 segundos. Ahora con hora se pueden ir y nos va a quedar de que la velocidad de la canoa es 10.17 metros por segundo.